Mi nuera dijo que mi coche necesitaba mantenimiento antes del viaje. Cuando abrí la cajuela para buscar mi cartera, descubrí debajo un dispositivo extraño. Sonreí y guardé silencio. Al día siguiente, el teléfono sonó. No grité, no pregunté, no corrí a confrontarla. Me quedé quieta, escuchando cómo mi propio corazón marcaba el ritmo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Porque en ese instante entendí una verdad incómoda. Alguien muy cercano había decidido vigilarme. Y cuando la vigilancia viene disfrazada de cuidado, el peligro es mayor. Me llamo Teresa Álvarez, tengo 69 años y vivo en Guadalajara en una casa de tejas rojas y bugambilias que florecen cada primavera como si nada malo pudiera ocurrir dentro de estas paredes. Durante años pensé que ya lo había visto todo: la muerte de mi esposo, las noches largas criando a un hijo sola, las cuentas pagadas a tiempo, la dignidad defendida con trabajo y silencio. Creí que a esta edad las sorpresas ya no existían. Me equivoqué. Todo comenzó una semana antes de mi viaje con las amigas del club de lectura. Íbamos a Tapalpa solo 3 días. Nada extravagante. Un cambio de aire, vino tinto barato, cartas sobre la mesa y risas que curan. Yo estaba ilusionada. Había planchado mis blusas, dejado comida para el gato y revisado el coche como siempre. Mi Chevrolet no era nuevo, pero estaba cuidado con el mismo esmero con el que uno cuida los recuerdos importantes. Fue entonces cuando Mariana, mi nuera, apareció en mi puerta con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. No avisó. Traía un suéter beige impecable y el teléfono en la mano, como si siempre estuviera a punto de recibir una llamada urgente. «Suegra, vengo a verte», dijo. «Me enteré de tu viaje y me preocupé un poquito». Me preocupé. 2 palabras suaves que esconden demasiadas cosas. ¿Por qué?, pregunté, sin dejar de acomodar las flores en el florero. «Pues, tu coche. Ya sabes cómo están las carreteras. Y a tu edad, se detuvo midiendo el impacto. No quiero que te pase nada». No respondí de inmediato. Mariana tenía esa costumbre, decir a tu edad, como quien coloca una etiqueta invisible en la frente del otro. Yo la miré. Ella siguió hablando con un tono meloso. «Daniel y yo pensamos que lo mejor es llevar el coche a revisar. Mantenimiento rápido. Frenos, llantas. Cosas básicas, por tu seguridad. Mi hijo Daniel no estaba. Rara vez estaba cuando Mariana tomaba decisiones por el bien de todos. Aún así, asentí. No porque creyera que el coche lo necesitaba, sino porque quería observar. Hay silencios que sirven para escuchar mejor. «Está bien», dije, «si te quedas más tranquila». Mariana sonrió aliviada. Tomó las llaves con un gesto casi ceremonioso. «Te lo traigo mañana», prometió. «No te preocupes por nada». La vi irse desde la ventana. Sentí una incomodidad pequeña como una piedra en el zapato. Nada concreto, solo intuición. Al día siguiente regresó puntual. Aparcó frente a la casa y tocó el claxon una vez breve. Entró, me entregó las llaves y enumeró lo que supuestamente habían revisado. Aceite, frenos, alineación. Todo sonaba correcto, demasiado correcto. «Ya puedes viajar tranquila», dijo. «Me quedo más calmada así». Le agradecí. La acompañé a la puerta. Se fue sin mirar atrás. Fue entonces cuando ocurrió. Bajé al garaje para guardar una bolsa y al inclinarme para dejarla en la cajuela, mi cartera se resbaló y cayó al suelo. Me agaché a recogerla. El cemento estaba frío. Y ahí, justo debajo del chasis, vi algo que no pertenecía a mi coche. Era pequeño, negro, con una lucecita que parpadeaba con descaro como si se burlara de mí.
Mi respiración se detuvo. Me quedé quieta, observando ese objeto que no estaba ahí antes. No era mecánica, pero tampoco ingenua. Sabía lo que era. Un rastreador, un dispositivo para seguir movimientos, para saber dónde estás, cuándo sales, cuánto tardas. Me senté en el suelo del garaje. No lloré, no grité. Sentí rabia, sí, pero una rabia fría calculadora. Pensé en Mariana, en su sonrisa, en su por tu seguridad. Pensé en Daniel, en su silencio cómodo. Tomé el dispositivo con cuidado. Era magnético. Lo guardé en el bolsillo del suéter y subí las escaleras como si nada hubiera pasado. Me preparé un café de olla. El aroma de la canela me devolvió el pulso. Esa noche no llamé a nadie. No confronté a nadie. Me senté en la mesa de la cocina y miré mis manos. Eran manos con venas marcadas con historia. Manos que habían trabajado criado pagado. Manos que no merecían ser vigiladas. Decidí esperar. A la mañana siguiente, a las 7:15, el teléfono sonó. Suegra, la voz de Mariana temblaba. ¿Dónde estás? Sonreí. Estoy en casa, Mariana, respondí con voz tranquila, sosteniendo la taza de café entre las manos. ¿Por qué? Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo, demasiado largo para ser casual. Escuché una respiración agitada, como si estuviera revisando algo al mismo tiempo. ¿Segura? Preguntó por fin. Es que pensé que ya había salido. No dije. Apenas estoy despertando. ¿Todo bien? Sí, claro, respondió rápido. Solo quería saber si estabas bien. Cosas mías. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con la certeza clavada en el pecho, como una espina. Mariana sabía exactamente por qué estaba llamando. No era una nuera preocupada. Era alguien que había perdido el rastro de lo que creía controlar. Dejé la taza en el fregadero y subí a mi cuarto. Saqué el dispositivo del bolsillo y lo observé con detenimiento. Era más sofisticado de lo que imaginaba. No un juguete barato. Alguien había gastado dinero en eso. Y nadie invierte así solo por cuidado. No llamé a Daniel. No tenía sentido. Mi hijo siempre había sido bueno para evitar conflictos. Asentía, sonreía, dejaba que Mariana decidiera. Yo ya había aprendido que las respuestas importantes no siempre vienen de las personas que amas. Pensé rápido. Si el rastreador seguía enviando ubicación, quien lo estuviera monitoreando esperaría ver movimiento, un viaje, una ruta, algo que confirmara su narrativa. Entonces tuve una idea. No fue impulsiva. Fue clara, casi inevitable. Tomé mi bolsa y salí de casa como cualquier otro día. Conduje hasta la gasolinera de la carretera, a Tepatitlán, un lugar que conocía bien. Me estacioné cerca de la zona de descanso, compré un café y me senté a observar. Camiones iban y venían, enormes, cargados de mercancía con placas de otros estados. Conductores cansados, acostumbrados a la ruta. Cuando vi uno con placas del norte, cargado de cajas y listo para salir, supe que era el momento. Esperé a que el conductor entrara a pagar. Caminé despacio como una mujer mayor, estirando las piernas, y me agaché junto al camión. El corazón me latía fuerte, pero las manos estaban firmes. Coloqué el rastreador en la parte metálica bien escondido. Regresé a mi coche, respiré hondo, volví a casa. Ese día fingí normalidad. Llamé a una amiga, hablé del clima de recetas. A las 11 de la mañana el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Mariana, era Daniel. Mamá dijo, forzando un tono casual. ¿Todo bien? Todo bien, hijo. ¿Por qué? Nada. Solo quería saber. ¿Mariana está contigo? Pregunté. Sí.
Bueno, no ahora. Está ocupada. Mentía. Daniel siempre mentía igual, con pausas mal colocadas y frases incompletas. ¿Pasa algo?, insistí. No, no. Luego hablamos. Te quiero. Colgó. Me senté en el sillón de la sala y cerré los ojos. La casa estaba en silencio, pero yo podía sentir el ruido invisible de algo moviéndose detrás de escena. Sabía que el rastreador ya no estaba en mi coche. Sabía que en ese momento Mariana veía un punto alejándose, cruzando carreteras, cambiando de estado. A las 4 de la tarde, mi nuera dijo que mi coche necesitaba mantenimiento antes del viaje. Cuando abrí la cajuela para buscar mi cartera, descubrí debajo un dispositivo extraño. Sonreí y guardé silencio. Al día siguiente, el teléfono sonó. No grité, no pregunté, no corrí a confrontarla. Me quedé quieta, escuchando cómo mi propio corazón marcaba el ritmo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Porque en ese instante entendí una verdad incómoda. Alguien muy cercano había decidido vigilarme. Y cuando la vigilancia viene disfrazada de cuidado, el peligro es mayor. Me llamo Teresa Álvarez, tengo 69 años y vivo en Guadalajara, en una casa de tejas rojas y bugambilias que florecen cada primavera, como si nada malo pudiera ocurrir dentro de estas paredes. Durante años pensé que ya lo había visto todo: la muerte de mi esposo, las noches largas criando a un hijo sola, las cuentas pagadas a tiempo, la dignidad defendida con trabajo y silencio. Creí que a esta edad las sorpresas ya no existían. Me equivoqué. Todo comenzó una semana antes de mi viaje con las amigas del club de lectura. Íbamos a Tapalpa solo 3 días. Nada extravagante. Un cambio de aire, vino tinto barato, cartas sobre la mesa y risas que curan. Yo estaba ilusionada. Había planchado mis blusas, dejado comida para el gato y revisado el coche como siempre. Mi Chevrolet no era nuevo, pero estaba cuidado con el mismo esmero con el que uno cuida los recuerdos importantes. Fue entonces cuando Mariana, mi nuera, apareció en mi puerta con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. No avisó. Traía un suéter beige impecable y el teléfono en la mano, como si siempre estuviera a punto de recibir una llamada urgente. «Suegra, vengo a verte», dijo. «Me enteré de tu viaje y me preocupé un poquito». Me preocupé. 2 palabras suaves que esconden demasiadas cosas. ¿Por qué?, pregunté, sin dejar de acomodar las flores en el florero. Pues, tu coche. Ya sabes cómo están las carreteras. Y a tu edad, se detuvo midiendo el impacto. No quiero que te pase nada. No respondí de inmediato. Mariana tenía esa costumbre, decir a tu edad, como quien coloca una etiqueta invisible en la frente del otro. Yo la miré. Ella siguió hablando con un tono meloso. Daniel y yo pensamos que lo mejor es llevar el coche a revisar. Mantenimiento rápido. Frenos, llantas. Cosas básicas, por tu seguridad. Mi hijo Daniel no estaba. Rara vez estaba cuando Mariana tomaba decisiones por el bien de todos. Aún así, asentí. No porque creyera que el coche lo necesitaba, sino porque quería observar. Hay silencios que sirven para escuchar mejor. Está bien, dije. Si te quedas más tranquila. Mariana sonrió aliviada. Tomó las llaves con un gesto casi ceremonioso. Te lo traigo mañana, prometió. No te preocupes por nada. La vi irse desde la ventana. Sentí una incomodidad pequeña como una piedra en el zapato. Nada concreto, solo intuición. Al día siguiente regresó puntual. Aparcó frente a la casa y tocó el claxon una vez breve. Entró, me entregó las llaves y enumeró lo que supuestamente habían revisado. Aceite, frenos, alineación. Todo sonaba correcto, demasiado correcto.
Ya puedes viajar tranquila, dijo. Me quedo más calmada así. Le agradecí. La acompañé a la puerta. Se fue sin mirar atrás. Fue entonces cuando ocurrió. Bajé al garaje para guardar una bolsa y al inclinarme para dejarla en la cajuela, mi cartera se resbaló y cayó al suelo. Me agaché a recogerla. El cemento estaba frío. Y ahí, justo debajo del chasis, vi algo que no pertenecía a mi coche. Era pequeño, negro, con una lucecita que parpadeaba con descaro como si se burlara de mí. Mi respiración se detuvo. Me quedé quieta, observando ese objeto que no estaba ahí antes. No era mecánica, pero tampoco ingenua. Sabía lo que era. Un rastreador, un dispositivo para seguir movimientos, para saber dónde estás, cuándo sales, cuánto tardas. Me senté en el suelo del garaje. No lloré, no grité. Sentí rabia, sí, pero una rabia fría calculadora. Pensé en Mariana, en su sonrisa, en su por tu seguridad. Pensé en Daniel, en su silencio cómodo. Tomé el dispositivo con cuidado. Era magnético. Lo guardé en el bolsillo del suéter y subí las escaleras como si nada hubiera pasado. Me preparé un café de olla. El aroma de la canela me devolvió el pulso. Esa noche no llamé a nadie. No confronté a nadie. Me senté en la mesa de la cocina y miré mis manos. Eran manos con venas marcadas con historia. Manos que habían trabajado criado pagado. Manos que no merecían ser vigiladas. Decidí esperar. A la mañana siguiente, a las 7:15, el teléfono sonó. Suegra, la voz de Mariana temblaba. ¿Dónde estás? Sonreí. Estoy en casa, Mariana, respondí con voz tranquila, sosteniendo la taza de café entre las manos. ¿Por qué? Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo, demasiado largo para ser casual. Escuché una respiración agitada, como si estuviera revisando algo al mismo tiempo. ¿Segura? Preguntó por fin. Es que pensé que ya había salido. No, dije. Apenas estoy despertando. ¿Todo bien? Sí, claro, respondió rápido. Solo quería saber si estabas bien. Cosas mías. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con la certeza clavada en el pecho, como una espina. Mariana sabía exactamente por qué estaba llamando. No era una nuera preocupada. Era alguien que había perdido el rastro de lo que creía controlar. Dejé la taza en el fregadero y subí a mi cuarto. Saqué el dispositivo del bolsillo y lo observé con detenimiento. Era más sofisticado de lo que imaginaba. No un juguete barato. Alguien había gastado dinero en eso. Y nadie invierte así solo por cuidado. No llamé a Daniel. No tenía sentido. Mi hijo siempre había sido bueno para evitar conflictos. Asentía, sonreía, dejaba que Mariana decidiera. Yo ya había aprendido que las respuestas importantes no siempre vienen de las personas que amas. Pensé rápido. Si el rastreador seguía enviando ubicación, quien lo estuviera monitoreando esperaría ver movimiento, un viaje, una ruta, algo que confirmara su narrativa. Entonces tuve una idea. No fue impulsiva. Fue clara, casi inevitable. Tomé mi bolsa y salí de casa como cualquier otro día. Conduje hasta la gasolinera de la carretera, a Tepatitlán, un lugar que conocía bien. Me estacioné cerca de la zona de descanso, compré un café y me senté a observar. Camiones iban y venían, enormes, cargados de mercancía con placas de otros estados. Conductores cansados, acostumbrados a la ruta. Cuando vi uno con placas del norte, cargado de cajas y listo para salir, supe que era el momento. Esperé a que el conductor entrara a pagar. Caminé despacio como una mujer mayor, estirando las piernas, y me agaché junto al camión.
El corazón me latía fuerte, pero las manos estaban firmes. Coloqué el rastreador en la parte metálica bien escondido. Regresé a mi coche, respiré hondo, volví a casa. Ese día fingí normalidad. Llamé a una amiga, hablé del clima de recetas. A las 11 de la mañana el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Mariana, era Daniel. Mamá dijo, forzando un tono casual: ¿Todo bien? Todo bien, hijo. ¿Por qué? Nada. Solo quería saber. ¿Mariana está contigo?, pregunté. Sí. Bueno, no ahora. Está ocupada. Mentía. Daniel siempre mentía igual, con pausas mal colocadas y frases incompletas. ¿Pasa algo?, insistí. No. Luego hablamos. Te quiero. Colgó. Me senté en el sillón de la sala y cerré los ojos. La casa estaba en silencio, pero yo podía sentir el ruido invisible de algo moviéndose detrás de escena. Sabía que el rastreador ya no estaba en mi coche. Sabía que en ese momento Mariana veía un punto alejándose, cruzando carreteras, cambiando de estado. A las 4 de la tarde el teléfono sonó otra vez. Mariana no se molestó en disimular. Teresa dijo, sin el suegra, sin suavidad: ¿De verdad estás en casa? Sí, respondí. ¿Por qué me preguntas tanto? Porque... tragó saliva. El sistema de seguridad que instalamos marca algo raro. ¿Sistema de seguridad? Repetí como si no entendiera. ¿De qué hablas? Del coche, dijo rápido. Ya sabes, el dispositivo para protegerlo, para protegerte. No sabía que habían instalado nada, contesté. Nadie me dijo. Silencio. Podía imaginarla mirando la pantalla del teléfono, viendo un mapa que no cuadraba con su historia. Debe ser un error, dijo al fin. Marca que el coche va rumbo al norte, muy lejos. ¡Qué extraño!, respondí. Está en el garaje. ¿Quieres que vaya a verlo? No. Se apresuró. No hace falta. Seguro es una falla. Mariana, dije con voz suave. ¿Por qué instalaría? Mi nuera dijo que mi coche necesitaba mantenimiento antes del viaje. Cuando abrí la cajuela para buscar mi cartera, descubrí debajo un dispositivo extraño. Sonreí y guardé silencio. Al día siguiente, el teléfono sonó. No grité, no pregunté, no corrí a confrontarla. Me quedé quieta, escuchando cómo mi propio corazón marcaba el ritmo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Porque en ese instante entendí una verdad incómoda: alguien muy cercano había decidido vigilarme. Y cuando la vigilancia viene disfrazada de cuidado, el peligro es mayor. Me llamo Teresa Álvarez, tengo 69 años y vivo en Guadalajara, en una casa de tejas rojas y bugambilias que florecen cada primavera como si nada malo pudiera ocurrir dentro de estas paredes. Durante años pensé que ya lo había visto todo: la muerte de mi esposo, las noches largas criando a un hijo sola, las cuentas pagadas a tiempo, la dignidad defendida con trabajo y silencio. Creí que a esta edad las sorpresas ya no existían. Me equivoqué. Todo comenzó una semana antes de mi viaje con las amigas del club de lectura. Íbamos a Tapalpa solo 3 días. Nada extravagante. Un cambio de aire, vino tinto barato, cartas sobre la mesa y risas que curan. Yo estaba ilusionada. Había planchado mis blusas, dejado comida para el gato y revisado el coche como siempre. Mi Chevrolet no era nuevo, pero estaba cuidado con el mismo esmero con el que uno cuida los recuerdos importantes. Fue entonces cuando Mariana, mi nuera, apareció en mi puerta con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. No avisó. Traía un suéter beige impecable y el teléfono en la mano, como si siempre estuviera a punto de recibir una llamada urgente. «Suegra, vengo a verte», dijo. «Me enteré de tu viaje y me preocupé un poquito». Me preocupé.
2 palabras suaves que esconden demasiadas cosas. ¿Por qué?, pregunté, sin dejar de acomodar las flores en el florero. Pues, tu coche. Ya sabes cómo están las carreteras. Y a tu edad, se detuvo midiendo el impacto. No quiero que te pase nada. No respondí de inmediato. Mariana tenía esa costumbre, decir a tu edad, como quien coloca una etiqueta invisible en la frente del otro. Yo la miré. Ella siguió hablando con un tono meloso. Daniel y yo pensamos que lo mejor es llevar el coche a revisar. Mantenimiento rápido. Frenos, llantas. Cosas básicas, por tu seguridad. Mi hijo Daniel no estaba. Rara vez estaba cuando Mariana tomaba decisiones por el bien de todos. Aún así, asentí. No porque creyera que el coche lo necesitaba, sino porque quería observar. Hay silencios que sirven para escuchar mejor. Está bien, dije. Si te quedas más tranquila. Mariana sonrió aliviada. Tomó las llaves con un gesto casi ceremonioso. Te lo traigo mañana, prometió. No te preocupes por nada. La vi irse desde la ventana. Sentí una incomodidad pequeña como una piedra en el zapato. Nada concreto, solo intuición. Al día siguiente regresó puntual. Aparcó frente a la casa y tocó el claxon una vez breve. Entró, me entregó las llaves y enumeró lo que supuestamente habían revisado. Aceite, frenos, alineación. Todo sonaba correcto, demasiado correcto. Ya puedes viajar tranquila, dijo. Me quedo más calmada así. Le agradecí. La acompañé a la puerta. Se fue sin mirar atrás. Fue entonces cuando ocurrió. Bajé al garaje para guardar una bolsa y al inclinarme para dejarla en la cajuela, mi cartera se resbaló y cayó al suelo. Me agaché a recogerla. El cemento estaba frío. Y ahí, justo debajo del chasis, vi algo que no pertenecía a mi coche. Era pequeño, negro, con una lucecita que parpadeaba con descaro como si se burlara de mí. Mi respiración se detuvo. Me quedé quieta, observando ese objeto que no estaba ahí antes. No era mecánica, pero tampoco ingenua. Sabía lo que era. Un rastreador, un dispositivo para seguir movimientos, para saber dónde estás, cuándo sales, cuánto tardas. Me senté en el suelo del garaje. No lloré, no grité. Sentí rabia, sí, pero una rabia fría calculadora. Pensé en Mariana, en su sonrisa, en su por tu seguridad. Pensé en Daniel, en su silencio cómodo. Tomé el dispositivo con cuidado. Era magnético. Lo guardé en el bolsillo del suéter y subí las escaleras como si nada hubiera pasado. Me preparé un café de olla. El aroma de la canela me devolvió el pulso. Esa noche no llamé a nadie. No confronté a nadie. Me senté en la mesa de la cocina y miré mis manos. Eran manos con venas marcadas con historia. Manos que habían trabajado criado pagado. Manos que no merecían ser vigiladas. Decidí esperar. A la mañana siguiente, a las 7:15, el teléfono sonó. Suegra, la voz de Mariana temblaba. ¿Dónde estás? Sonreí. Estoy en casa, Mariana, respondí con voz tranquila, sosteniendo la taza de café entre las manos. ¿Por qué? Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo, demasiado largo para ser casual. Escuché una respiración agitada, como si estuviera revisando algo al mismo tiempo. ¿Segura?, preguntó por fin. Es que pensé que ya había salido. No, dije. Apenas estoy despertando. ¿Todo bien? Sí, claro, respondió rápido. Solo quería saber si estabas bien. Cosas mías. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos con la certeza clavada en el pecho como una espina. Mariana sabía exactamente por qué estaba llamando.
no era una nuera preocupada. Era alguien que había perdido el rastro de lo que creía controlar. Dejé la taza en el fregadero y subí a mi cuarto. Saqué el dispositivo del bolsillo y lo observé con detenimiento. Era más sofisticado de lo que imaginaba. No un juguete barato. Alguien había gastado dinero en eso. Y nadie invierte así solo por cuidado. No llamé a Daniel. No tenía sentido. Mi hijo siempre había sido bueno para evitar conflictos. Asentía, sonreía, dejaba que Mariana decidiera. Yo ya había aprendido que las respuestas importantes no siempre vienen de las personas que amas. Pensé rápido. Si el rastreador seguía enviando ubicación, quien lo estuviera monitoreando esperaría ver movimiento, un viaje, una ruta, algo que confirmara su narrativa. Entonces tuve una idea. No fue impulsiva, fue clara, casi inevitable. Tomé mi bolsa y salí de casa como cualquier otro día. Conduje hasta la gasolinera de la carretera, a Tepatitlán, un lugar que conocía bien. Me estacioné cerca de la zona de descanso, compré un café y me senté a observar. Camiones iban y venían, enormes, cargados de mercancía con placas de otros estados. Conductores cansados, acostumbrados a la ruta. Cuando vi uno con placas del norte, cargado de cajas y listo para salir, supe que era el momento. Esperé a que el conductor entrara a pagar. Caminé despacio como una mujer mayor, estirando las piernas, y me agaché junto al camión. El corazón me latía fuerte, pero las manos estaban firmes. Coloqué el rastreador en la parte metálica bien escondido. Regresé a mi coche, respiré hondo, volví a casa. Ese día fingí normalidad. Llamé a una amiga, hablé del clima de recetas. A las 11 de la mañana el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Mariana, era Daniel. Mamá dijo, forzando un tono casual: ¿Todo bien? Todo bien, hijo. ¿Por qué? Nada. Solo quería saber. ¿Mariana está contigo?, pregunté. Sí. Bueno, no ahora. Está ocupada. Mentía. Daniel siempre mentía igual, con pausas mal colocadas y Mi nuera dijo que mi coche necesitaba mantenimiento antes del viaje. Cuando abrí la cajuela para buscar mi cartera, descubrí debajo un dispositivo extraño. Sonreí y guardé silencio. Al día siguiente, el teléfono sonó. No grité, no pregunté, no corrí a confrontarla. Me quedé quieta, escuchando cómo mi propio corazón marcaba el ritmo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Porque en ese instante entendí una verdad incómoda: alguien muy cercano había decidido vigilarme. Y cuando la vigilancia viene disfrazada de cuidado, el peligro es mayor. Me llamo Teresa Álvarez, tengo 69 años y vivo en Guadalajara, en una casa de tejas rojas y bugambilias que florecen cada primavera, como si nada malo pudiera ocurrir dentro de estas paredes. Durante años pensé que ya lo había visto todo: la muerte de mi esposo, las noches largas criando a un hijo sola, las cuentas pagadas a tiempo, la dignidad defendida con trabajo y silencio. Creí que a esta edad las sorpresas ya no existían. Me equivoqué. Todo comenzó una semana antes de mi viaje con las amigas del club de lectura. Íbamos a Tapalpa solo 3 días. Nada extravagante. Un cambio de aire, vino tinto barato, cartas sobre la mesa y risas que curan. Yo estaba ilusionada. Había planchado mis blusas, dejado comida para el gato y revisado el coche como siempre. Mi Chevrolet no era nuevo, pero estaba cuidado con el mismo esmero con el que uno cuida los recuerdos importantes. Fue entonces cuando Mariana, mi nuera, apareció en mi puerta con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. No avisó. Traía un suéter beige impecable y el teléfono en la mano, como si siempre estuviera a punto de recibir una llamada urgente.
Suegra, vengo a verte, dijo. Me enteré de tu viaje y me preocupé un poquito. Me preocupé. 2 palabras suaves que esconden demasiadas cosas. ¿Por qué pregunté sin dejar de acomodar las flores en el florero? Pues, tu coche. Ya sabes cómo están las carreteras. Y a tu edad, se detuvo midiendo el impacto. No quiero que te pase nada. No respondí de inmediato. Mariana tenía esa costumbre de decir a tu edad como quien coloca una etiqueta invisible en la frente del otro. Yo la miré. Ella siguió hablando con un tono meloso. Daniel y yo pensamos que lo mejor es llevar el coche a revisar. Mantenimiento rápido. Frenos, llantas. Cosas básicas, por tu seguridad. Mi hijo Daniel no estaba. Rara vez estaba cuando Mariana tomaba decisiones por el bien de todos. Aún así, asentí. No porque creyera que el coche lo necesitaba, sino porque quería observar. Hay silencios que sirven para escuchar mejor. Está bien, dije. Si te quedas más tranquila. Mariana sonrió aliviada. Tomó las llaves con un gesto casi ceremonioso. Te lo traigo mañana, prometió. No te preocupes por nada. La vi irse desde la ventana. Sentí una incomodidad pequeña como una piedra en el zapato. Nada concreto, solo intuición. Al día siguiente regresó puntual. Aparcó frente a la casa y tocó el claxon una vez breve. Entró, me entregó las llaves y enumeró lo que supuestamente habían revisado. Aceite, frenos, alineación. Todo sonaba correcto, demasiado correcto. Ya puedes viajar tranquila, dijo. Me quedo más calmada así. Le agradecí. La acompañé a la puerta. Se fue sin mirar atrás. Fue entonces cuando ocurrió. Bajé al garaje para guardar una bolsa y al inclinarme para dejarla en la cajuela, mi cartera se resbaló y cayó al suelo. Me agaché a recogerla. El cemento estaba frío. Y ahí, justo debajo del chasis, vi algo que no pertenecía a mi coche. Era pequeño, negro, con una lucecita que parpadeaba con descaro como si se burlara de mí. Mi respiración se detuvo. Me quedé quieta, observando ese objeto que no estaba ahí antes. No era mecánica, pero tampoco ingenua. Sabía lo que era. Un rastreador, un dispositivo para seguir movimientos, para saber dónde estás, cuándo sales, cuánto tardas. Me senté en el suelo del garaje. No lloré, no grité. Sentí rabia, sí, pero una rabia fría calculadora. Pensé en Mariana, en su sonrisa, en su por tu seguridad. Pensé en Daniel, en su silencio cómodo. Tomé el dispositivo con cuidado. Era magnético. Lo guardé en el bolsillo del suéter y subí las escaleras como si nada hubiera pasado. Me preparé un café de olla. El aroma de la canela me devolvió el pulso. Esa noche no llamé a nadie. No confronté a nadie. Me senté en la mesa de la cocina y miré mis manos. Eran manos con venas marcadas con historia. Manos que habían trabajado criado pagado. Manos que no merecían ser vigiladas. Decidí esperar. A la mañana siguiente, a las 7:15, el teléfono sonó. Suegra, la voz de Mariana temblaba. ¿Dónde estás? Sonreí. Estoy en casa, Mariana, respondí con voz tranquila, sosteniendo la taza de café entre las manos. ¿Por qué? Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo, demasiado largo para ser casual. Escuché una respiración agitada, como si estuviera revisando algo al mismo tiempo. ¿Segura? Preguntó por fin. Es que pensé que ya había salido. No, dije. Apenas estoy despertando. ¿Todo bien? Sí, claro, respondió rápido. Solo quería saber si estabas bien. Cosas mías. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos
con la certeza clavada en el pecho como una espina, Mariana sabía exactamente por qué estaba llamando. No era una nuera preocupada. Era alguien que había perdido el rastro de lo que creía controlar. Dejé la taza en el fregadero y subí a mi cuarto. Saqué el dispositivo del bolsillo y lo observé con detenimiento. Era más sofisticado de lo que imaginaba. No un juguete barato. Alguien había gastado dinero en eso. Y nadie invierte así solo por cuidado. No llamé a Daniel. No tenía sentido. Mi hijo siempre había sido bueno para evitar conflictos. Asentía, sonreía, dejaba que Mariana decidiera. Yo ya había aprendido que las respuestas importantes no siempre vienen de las personas que amas. Pensé rápido. Si el rastreador seguía enviando ubicación, quien lo estuviera monitoreando esperaría ver movimiento, un viaje, una ruta, algo que confirmara su narrativa. Entonces tuve una idea. No fue impulsiva. Fue clara. Mi nuera dijo que mi coche necesitaba mantenimiento antes del viaje. Cuando abrí la cajuela para buscar mi cartera, descubrí debajo un dispositivo extraño. Sonreí y guardé silencio. Al día siguiente, el teléfono sonó. No grité, no pregunté, no corrí a confrontarla. Me quedé quieta, escuchando cómo mi propio corazón marcaba el ritmo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Porque en ese instante entendí una verdad incómoda. Alguien muy cercano había decidido vigilarme. Y cuando la vigilancia viene disfrazada de cuidado, el peligro es mayor. Me llamo Teresa Álvarez, tengo 69 años y vivo en Guadalajara en una casa de tejas rojas y bugambilias que florecen cada primavera como si nada malo pudiera ocurrir dentro de estas paredes. Durante años pensé que ya lo había visto todo: la muerte de mi esposo, las noches largas criando a un hijo sola, las cuentas pagadas a tiempo, la dignidad defendida con trabajo y silencio. Creí que a esta edad las sorpresas ya no existían. Me equivoqué. Todo comenzó una semana antes de mi viaje con las amigas del club de lectura. Íbamos a Tapalpa solo 3 días. Nada extravagante. Un cambio de aire, vino tinto barato, cartas sobre la mesa y risas que curan. Yo estaba ilusionada. Había planchado mis blusas, dejado comida para el gato y revisado el coche como siempre. Mi Chevrolet no era nuevo, pero estaba cuidado con el mismo esmero con el que uno cuida los recuerdos importantes. Fue entonces cuando Mariana, mi nuera, apareció en mi puerta con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. No avisó. Traía un suéter beige impecable y el teléfono en la mano, como si siempre estuviera a punto de recibir una llamada urgente. «Suegra, vengo a verte», dijo. «Me enteré de tu viaje y me preocupé un poquito». Me preocupé. 2 palabras suaves que esconden demasiadas cosas. ¿Por qué?, pregunté, sin dejar de acomodar las flores en el florero. Pues, tu coche. Ya sabes cómo están las carreteras. Y a tu edad, se detuvo midiendo el impacto. No quiero que te pase nada. No respondí de inmediato. Mariana tenía esa costumbre, decir a tu edad, como quien coloca una etiqueta invisible en la frente del otro. Yo la miré. Ella siguió hablando con un tono meloso. Daniel y yo pensamos que lo mejor es llevar el coche a revisar. Mantenimiento rápido. Frenos, llantas. Cosas básicas, por tu seguridad. Mi hijo Daniel no estaba. Rara vez estaba cuando Mariana tomaba decisiones por el bien de todos. Aún así, asentí. No porque creyera que el coche lo necesitaba, sino porque quería observar. Hay silencios que sirven para escuchar mejor. Está bien, dije, si te quedas más tranquila. Mariana sonrió aliviada. Tomó las llaves con un gesto casi ceremonioso. Te lo traigo mañana, prometió,
No te preocupes por nada. La vi irse desde la ventana. Sentí una incomodidad pequeña como una piedra en el zapato. Nada concreto, solo intuición. Al día siguiente regresó puntual. Aparcó frente a la casa y tocó el claxon una vez breve. Entró, me entregó las llaves y enumeró lo que supuestamente habían revisado. Aceite, frenos, alineación. Todo sonaba correcto, demasiado correcto. Ya puedes viajar tranquila, dijo. Me quedo más calmada así. Le agradecí. La acompañé a la puerta. Se fue sin mirar atrás. Fue entonces cuando ocurrió. Bajé al garaje para guardar una bolsa y al inclinarme para dejarla en la cajuela, mi cartera se resbaló y cayó al suelo. Me agaché a recogerla. El cemento estaba frío. Y ahí, justo debajo del chasis, vi algo que no pertenecía a mi coche. Era pequeño, negro, con una lucecita que parpadeaba con descaro como si se burlara de mí. Mi respiración se detuvo. Me quedé quieta, observando ese objeto que no estaba ahí antes. No era mecánica, pero tampoco ingenua. Sabía lo que era. Un rastreador, un dispositivo para seguir movimientos, para saber dónde estás, cuándo sales, cuánto tardas. Me senté en el suelo del garaje. No lloré, no grité. Sentí rabia, sí, pero una rabia fría calculadora. Pensé en Mariana, en su sonrisa, en su por tu seguridad. Pensé en Daniel, en su silencio cómodo. Tomé el dispositivo con cuidado. Era magnético. Lo guardé en el bolsillo del suéter y subí las escaleras como si nada hubiera pasado. Me preparé un café de olla. El aroma de la canela me devolvió el pulso. Esa noche no llamé a nadie. No confronté a nadie. Me senté en la mesa de la cocina y miré mis manos. Eran manos con venas marcadas con historia. Manos que habían trabajado criado pagado. Manos que no merecían ser vigiladas. Decidí esperar. A la mañana siguiente, a las 7:15, el teléfono sonó. Suegra, la voz de Mariana temblaba. ¿Dónde estás? Sonreí. Estoy en casa, Mariana, respondí con voz tranquila, sosteniendo la taza de café entre las manos. ¿Por qué? Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo, demasiado largo para ser casual. Escuché una respiración agitada, como si estuviera revisando algo al mismo tiempo. ¿Segura? Preguntó por fin. Es que pensé que ya había salido. No, dije. Apenas estoy despertando. ¿Todo bien? Sí, claro, respondió rápido. Solo quería saber si estabas bien. Cosas mías. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con la certeza clavada en el pecho, como una espina. Mariana sabía exactamente por qué estaba llamando. No era una nuera preocupada. Era alguien que había perdido el rastro de lo que creía controlar. Dejé la taza en el fregadero y subí a mi cuarto. Saqué el dispositivo del bolsillo y lo observé con detenimiento. Era más sofisticado de lo que imaginaba. No un juguete barato. Alguien había gastado dinero en eso. Y nadie invierte así solo por cuidado. No llamé a Daniel. No tenía sentido. Mi hijo siempre había sido bueno para evitar conflictos. Asentía, sonreía, dejaba que Mariana decidiera. Yo ya había aprendido que dicen que el golpe más duro no es la muerte, sino el desprecio de la sangre propia. Yo lo aprendí el día del funeral de mi esposo, frente a la iglesia de San Miguel Arcángel, con el rebozo negro sobre los hombros y el rosario en la mano. Escuché a mi hijo gritarme algo que me partió en dos. No mereces estar aquí. La puerta del templo estaba abierta, el ataúd ya dentro, y las campanas sonaban como si anunciaran no solo una misa, sino el fin de una vida que tardé décadas en construir. El coro cantaba: perdona, a tu pueblo, Señor,
mientras yo, la mujer que compartió 42 años de matrimonio con el difunto, quedé de pie en medio del atrio, sintiendo que el piso se volvía un pozo profundo bajo mis pies. Ni siquiera entonces lloré. No podía. El dolor era tan grande que hasta las lágrimas se negaron a salir. Me llamo Emilia Hernández de López, y antes de contarles cómo mi propio hijo me cerró las puertas el día que enterré a mi esposo Arturo López, déjenme regresar al principio, a cuando la vida era más sencilla, a cuando creíamos que el amor bastaba para no terminar así. Arturo y yo nos casamos jóvenes con más sueños que muebles. Él trabajaba como ayudante de carpintería en un taller de barrio. Siempre regresaba con olor a barniz y serrín pegado en el cabello. Yo cosía ropa para los vecinos. Nuestro hogar era una casita humilde en Puebla, techo de lámina, que sonaba hermoso cuando llovía y olía a café de olla con piloncillo cada mañana. No teníamos mucho, pero estábamos juntos, y eso era suficiente. Nuestra dicha se hizo doble el día que nació nuestro único hijo, Daniel López. Pequeño rojo llorón, pero nuestro milagro. Arturo lo cargó torpemente con las manos ásperas y ojos brillosos. Este niño va a llegar lejos, Emilia me dijo, más lejos de lo que nosotros jamás imaginamos. Y le creí, porque cuando uno ama a un hijo, todo lo ve grande. Daniel creció entre tortillas recién infladas, olor a madera recién cortada y noches frías donde los tres nos acurrucábamos bajo una manta mientras escuchábamos radio. De pequeño quería ser monaguillo y cada domingo lo acompañábamos a misa. Padre Miguel lo adoraba. Daniel caminaba por el pasillo con su sotanita blanca tan orgulloso que parecía un ángel perdido entre los bancos de madera. Cuando cumplió 6 años, Arturo le construyó un carrito de madera reutilizando ruedas viejas. Daniel lo empujaba por el patio hasta quedar sudado y feliz. El taller de Arturo se convirtió en su segundo hogar, olor a cedro, sonido de martillo luz, entrando por la ventana como bendición. Yo preparaba mole los domingos y Daniel mojaba pan para comerlo a escondidas cuando Arturo no veía. Éramos pobres, sí, pero ricos en manos, tiempo y amor. Con los años, Arturo logró abrir su propio taller, pequeño pero suyo, nuestro. Yo llevaba las cuentas, él lijaba, barnizaba, creaba. Cada mueble que salía era un orgullo. Con esfuerzo pudimos mandar a Daniel a una buena secundaria, luego preparatoria, después universidad. Todo para que él no conociera la pobreza como nosotros. Recuerdo su graduación. Daniel con traje sencillo y sonrisa tímida. Arturo con camisa nueva, que costó 2 meses de trabajo extra. Gracias por todo, nos dijo nuestro hijo. Un día lo sacaré del barrio. Creí esas palabras como si fueran promesa escrita en la Biblia. Daniel se convirtió en ingeniero industrial. Comenzó a frecuentar ambientes nuevos, compañeros nuevos, otra forma de hablar. Llegaba los fines de semana perfumado con camisa planchada y prisa en la mirada. Yo le servía su mole favorito, él comía rápido mientras revisaba el celular. El primer golpe, pequeñito, pero real, fue cuando le propusimos invitar a sus amigos a casa. Prefiero que no, dijo incómodo. Mi casa es muy humilde. Me dio pena. No me lo dijo con maldad, pero dolió como un alfiler caliente. Arturo intentó salvar el momento. Cuando tengas tu propia casa, los invitas allá. Por ahora que sepan de dónde vienes. Daniel sonrió, pero miró hacia otro lado. Una grieta diminuta nació ahí. El día que conocimos a Lucía, la joven con la que luego se casaría, entendí que nuestro hijo estaba entrando en un mundo que ya no olía a pan caliente ni a madera, sino a oficinas de vidrio y restaurantes caros.
Lucía era hermosa, elegante, educada. Pero cuando probó mi mole, apenas tomó 2 bocados. Está interesante, dijo, con esa palabra, que duele más que una crítica directa. Daniel rió, y yo entendí que la distancia emocional no se mide en kilómetros. Con el tiempo las visitas se hicieron raras, las llamadas breves, navidades con la familia de Lucía, cumpleaños con compañeros, nosotros obrando en los planes del hijo que criamos con el alma. Pero aún así, cada noche yo prendía una veladora y pedía a Dios que lo cuidara. Las madres no dejamos de amar porque nos duela. Cuando Arturo enfermó del corazón, llamé a Daniel con urgencia. No puedo ir esta semana, mamá. Tengo junta. No lo juzgué. No, entonces. El amor ciego siempre busca excusas para justificar ausencias. Pero la enfermedad avanzó y finalmente Arturo se apagó una madrugada sosteniendo mi mano. Yo pensé que Daniel llegaría con lágrimas, con flores, con abrazo, pero llegó con prisa, con papeles, con distancia. Y una semana después, frente a la iglesia, mi propio hijo me negó la entrada al último adiós del hombre que me amó toda la vida. Yo permanecí afuera, escuchando los cánticos desde la banqueta mientras el féretro avanzaba sin mí. El mundo se volvió gris y yo me hice pequeña. Aquel día no entendí por qué Dios me dejaba vivir ese dolor. Hoy sé que era el inicio de una historia que todavía arde en mi pecho, pero que también me enseñó que la dignidad de una madre puede romperse, pero también reconstruirse. Para entender cómo llegamos al día en que mi hijo quiso arrebatarme toda la casa, el taller, la memoria misma de mi esposo, primero hay que conocer la historia que nos trajo hasta ese dolor. Porque nadie nace ingrato, nadie se vuelve soberbio de un día para otro. A veces la ambición crece como maleza silenciosa y cuando uno nota que ha invadido el jardín, ya es tarde. Arturo López y yo no teníamos nada cuando empezamos, pero sí teníamos amor. Y con amor, el trabajo nunca pesa igual. Recuerdo aquellos amaneceres fríos en Puebla. Yo me levantaba antes que el sol molía café en el metate y ponía canela a hervir. El olor llenaba la cocina y llegaba hasta el pequeño cuarto donde Arturo dormía con un brazo sobre la frente. Él se sentaba despeinado y decía: «Ese olor vale más que cualquier reloj caro». Yo reía. Él tomaba su taza mientras yo calentaba tortillas en el comal. La vida era dura, sí, pero compartida sabía a gloria. El taller llegó después como fruto de muchos sacrificios. Arturo comenzó trabajando como ayudante. Aprendió técnicas, mejoró su mano, ganó la confianza de clientes. Un día regresó con brillo en los ojos y una llave vieja en la mano. Emilia dijo casi temblando: «Me ofrecieron comprar un espacio pequeño, nada lujoso, pero sería mi taller». Hipotecamos lo poco que teníamos. Vendimos mi máquina de coser y algunas joyas heredadas. Nunca olvidaré cómo él pasó la mano por la mesa de trabajo recién instalada, reverente, como si acariciara un altar. «Aquí construiremos nuestro futuro», me dijo. Y así fue. El taller olía siempre a madera fresca, barniz y sueño. Cada silla, cada puerta, cada mesa tenía parte de nuestras manos. Cuando Daniel nació, su cuna también la hizo Arturo, lijada con tanto amor que parecía seda. De niño, Daniel corría entre virutas y trozos de madera. Arturo lo subía sobre la mesa de trabajo y le decía: «Mira, hijo, esto es lo que el esfuerzo crea». Yo apostaría mi vida a que si el Daniel adulto recordara ese momento, lloraría. Los años pasaron y el taller creció. No nos volvimos ricos, pero sí estables.
Pagamos su escuela con trabajo honrado y noches sin dormir. Daniel siempre fue listo, curioso, con hambre de aprender. Sacaba buenas notas, quería más. Nosotros también queríamos más para él. Lo inscribimos en una preparatoria mejor fuera del barrio. Ahí conoció otro mundo. Compañeros con autos, ropa de marca, padres empresarios. Recuerdo cuando llegó con una mochila nueva brillante. Me la prestó un amigo, dijo orgulloso. Yo sonreí, pero sentí un pequeño escalofrío. A veces la comparación es la raíz que arranca la gratitud. A los 18 entró a la universidad en Ciudad de México. Arturo y yo lloramos el día que se fue. Le hicimos un lonche enorme, como si con tortillas pudiera llevarse un pedazo de hogar. Para que no olvides de dónde vienes, le dije mientras metía una servilleta bordada con sus iniciales. Daniel asintió como quien quiere, pero no sabe si podrá cumplir. Los primeros meses nos llamaba seguido. Mamá, estoy bien. Papá, conseguí prácticas. Los extraño. Luego las llamadas se hicieron más rápidas. Después más espaciadas. Finalmente, silencios. Eso no significa que se hubiera vuelto malo. Solo estaba creciendo en un mundo que exige más brillo y menos raíz. Lo entiendo ahora, aunque en ese entonces dolía como tener una espina clavada y no saber sacarla. Un día Daniel llegó con Lucía, hermosa, delicada hija de familia acomodada. Su perfume llenó la casa y yo me sentí como una maceta barata al lado de un florero fino. No por envidia, yo sabía quién era, pero sí por un presentimiento que me mordió suave el corazón. Les preparé mole. Arturo encendió la radio con música de tríos. Quise que se sintieran en casa. Lucía sonrió educada, pero dejó la mitad del plato. Está interesante, repitió. Y esa palabra quedó flotando como nube gris. Daniel no lo notó, o no quiso notarlo. La boda fue sencilla, pero elegante en la ciudad. Nos dieron mesa al fondo. El fotógrafo nunca llegó a tomarnos foto con los novios. Arturo me apretó la mano, fingiendo orgullo, mientras tragaba un poco de tristeza. Yo sabía que el amor de padres no se mide en lugares asignados en una boda, pero aún así duele ser invitado a la fiesta de tu propio sacrificio como espectador. El día que Arturo comenzó a enfermar, el taller estaba lleno de polvo de cedro. Él se detuvo, respiró con dificultad y vi su mano temblar. Lo llevé al médico. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca. Llamé a Daniel. Hijo, tu papá está grave. Mamá, tengo una presentación importante. Les envío dinero. ¿Sí? El dinero llegó, pero él no. Noche tras noche le daba medicamentos, le preparaba té de manzanilla, le masajeaba el pecho, mientras él cerraba los ojos y decía: no quiero que sufra sola cuando yo falte. No hables así, le rogaba. Te vas a poner bien. Arturo sonreía con esa serenidad de quien ya sabe su destino. Semanas después, su respiración se volvió hilo delgado. Yo estaba junto a él cuando cerró los ojos por última vez. Mis lágrimas cayeron sobre su mano inmóvil. Una parte de mí murió con él. Pensé que Daniel vendría corriendo a sostenerme, pero llegó frío, distante, no con consuelo, sino con papeles. Aún así, incluso con el trato duro, mi corazón de madre buscaba esperanza. Pensé que el día del funeral nos abrazaríamos. Pensé que ante la muerte la sangre se recordaría. Pero frente a esa iglesia, Daniel me negó la entrada. Dijo que no merecía estar ahí. Y mientras el ataúd de Arturo entraba, la puerta se cerró frente a mí como un juicio. Yo me quedé afuera, bajo el sol, con el rosario entre los dedos y el corazón deshecho. El canto de misa sonaba al otro lado del muro
como si el cielo estuviera separado de mí por solo una puerta, pero una puerta que mi hijo decidió cerrar. Aquel día perdí a mi esposo y sentí que también perdí a mi hijo. Pero aún faltaba lo más doloroso. Una semana después, Daniel volvió, y no para abrazarme, sino para decir las palabras que se quedaron tatuadas en mi pecho. Mamá, quiero la casa y el taller, me corresponden, firma. Y ahí comenzó la batalla que cambiaría todo. Daniel volvió una semana después del funeral. Tocó la puerta sin flores, sin abrazo, solo con una carpeta bajo el brazo. Yo pensé que venía a hablar, a llorar conmigo, a pedirme perdón. Pero no. Mamá dijo sin mirarme, necesito que firmes unos papeles. ¿Qué papeles? Para poner la casa y el taller a mi nombre. Es lo justo. Soy el único hijo. Sentí un escalofrío. Apenas podía creerlo. Daniel, tu padre dejó claro que todo era para protegerme. Él apretó la mandíbula impaciente. Papá estaba enfermo. Tú lo manipulaste. Si no firmas, ahora llevaré el caso a un juez. Las palabras me atravesaron como puñal. Mi propio hijo, el niño que yo cuidé, con noches sin dormir, ahora me hablaba como un extraño. No voy a firmar, respondí con un hilo de voz. Hubo un silencio tenso cargado de resentimiento. Entonces prepárate, dijo, y se marchó. Yo me quedé de pie frente a la puerta cerrada, sintiendo que la casa, antes hogar, se convertía en campo de batalla. A veces la vida no te rompe con gritos, sino con frialdad. Los días pasaron lentos. Me movía por la casa como sombra, tocando las cosas de Arturo para sentirlo cerca. Su taza preferida, su sombrero colgado junto a la puerta, la silla vacía del comedor que nadie más se atrevía a usar. Dormía con su almohada para no sentir la cama tan grande. Una mañana encontré en el cajón una carta con mi nombre, la letra temblorosa de Arturo. Emilia, si un día faltara yo y Daniel intenta quitarte lo que es tuyo, recuerda que tú estuviste, nadie más. Defiéndete no por dinero, sino por dignidad. Apreté el papel contra el pecho. Lo leí 3 veces. Me dio fuerza. Daniel cumplió su amenaza. A los pocos días llegó una notificación oficial: impugnación del testamento de Arturo López. Decía que Arturo no estaba en pleno uso de sus facultades al firmar, que yo lo había manipulado, que quería anular el documento. Sentí vergüenza, rabia, miedo, pero más que todo tristeza. Fui a buscar ayuda legal. Un conocido me recomendó a la licenciada Gabriela Torres, una mujer de ojos firmes y voz serena. Su oficina olía a café y papel nuevo, como lugar donde empiezan las batallas limpias. Me recibió con una sonrisa comprensiva. Siéntese, señora Emilia, cuénteme todo. Y le conté, desde la enfermedad de Arturo hasta el día en que Daniel me cerró la puerta en la iglesia. No omití nada, aunque me doliera recordarlo. Cuando terminé, Gabriela tomó mis manos entre las suyas. Su esposo dejó un testamento válido firmado ante notario. Usted es la heredera legal. Daniel puede intentar impugnarlo, pero no será sencillo. Tiene derechos como hijo, sí, pero no puede borrar la voluntad del difunto. Tengo miedo, admití con la voz rota. Es mi hijo. No quiero pelear con él. A veces defenderse también es amar, respondió ella. Amar no es permitir que te arrebaten lo que construiste con tu vida. Usted estuvo con su esposo hasta el final. Eso tiene peso jurídico y humano. Guardé silencio. Respiré profundo. Arturo me pedía valor en cada palabra de aquella carta. Lo defenderé, dije al fin. ¿Por él? ¿Por mí? Gabriela asintió con respeto. Entonces prepare su corazón. Esto puede ser largo y doloroso. Para enfrentar el juicio necesitaba pruebas. Recopilé historiales médicos, recetas, informes. Busqué papeles viejos, recibos del taller
incluso fotografías de Arturo trabajando días antes de su muerte todavía lúcido y activo. Cada documento era una memoria, cada memoria una punzada en el pecho. Una noche, mientras ordenaba cajas, encontré un USB etiquetado Testamento, video. Mis manos temblaron. Lo abrí en la computadora, Arturo, sentado en la oficina de Gabriela, hablando con claridad. Yo, Arturo López, declaro en presencia de testigo y notario que dejo todo a mi esposa Emilia. Ella ha sido mi sostén, mi compañera, mi fuerza. Si un día mi hijo intenta reclamar lo que no trabajó, ruego que se haga valer mi decisión, no por castigo, por justicia. No pude evitar llorar, no por victoria, todavía no la había, sino por amor confirmado. El juicio se programó semanas después. Cada día anterior fue un rosario interminable. La gente murmuraba en el barrio. Algunos me apoyaban, otros criticaban. Siempre hay quien cree saber más que uno de la propia vida. Doña Carmen, la vecina que nos vio crecer como familia, me dijo un día: «Hija, a veces los hijos se ciegan, pero si Dios es justo, la verdad saldrá». Yo asentí, confié en que así sería. La mañana de la audiencia desperté antes del alba. Preparé café, pero casi no lo probé. Las manos me sudaban. Me puse mi vestido crema y mi rebozo favorito. Antes de salir, toqué la foto de Arturo y susurré: «No me sueltes». El juzgado era frío con muros altos y eco duro. Daniel llegó con Lucía, traje impecable, mirada cortante. Ni un mamá, ni un ¿cómo estás? Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Nos sentamos en lados opuestos como enemigos. La abogada Gabriela abrió su carpeta con seguridad. Daniel jugaba con su pluma con nervios que intentaba ocultar. Yo apretaba el rosario en silencio. El juez entró, todos de pie. Caso número 32246B. Impugnación del testamento del señor Arturo López. Procedemos. La respiración se me cortó. Daniel habló primero, señalándome como culpable. Dijo que yo lo manipulé, que Arturo estaba débil, que él como único hijo merecía heredar. Yo quería gritar, no es cierto, pero Gabriela me tocó la mano discretamente. Confía, decía ese gesto. Luego fue nuestro turno. Ella presentó pruebas médicas, informes, fotografías. Cada palabra era firme como martillo sobre yunque. Daniel resopló irritado. «Mi padre nunca habría dejado todo a mi madre», gritó. El juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. Gabriela entonces sacó la USB. La conectó. La pantalla se encendió. Y la voz de Arturo llenó el juzgado como eco divino. «Dejo todo a mi esposa Emilia, porque ella estuvo, porque ella merece vivir en paz». Daniel bajó la mirada. Yo cerré los ojos. Sentí la presencia de Arturo como una mano cálida en mi hombro. El video terminó y el silencio pesó como lápida. La historia empezaba a girar. El salón del juzgado quedó en silencio tras el video. Podía escucharse incluso el zumbido tenue del aire acondicionado. Arturo, desde aquella pantalla, parecía mirarnos a todos desde otro lugar, con esa serenidad que siempre tuvo para resolver lo importante sin levantar la voz. Daniel cerró los puños incrédulo. Lucía a su lado tragó saliva y cruzó las piernas inquieta. Muchos asistentes se miraron entre sí. Algunos movieron la cabeza con pena, otros con desaprobación. Y yo reuní todo el valor que me quedaba para no llorar delante de mi hijo. El juez se acomodó los lentes y habló con calma. El video es claro. El señor Arturo López expresa voluntad consciente. Además,
hay firma notarial previa. ¿Desea la parte demandante presentar pruebas adicionales? Daniel se puso de pie demasiado rápido. La silla raspó el suelo. Mi padre estaba enfermo. No sabía lo que hacía, gritó perdiendo control. El juez golpeó la mesa con el mazo. Modere su tono. Este tribunal respeta el duelo, pero no tolera gritos. Daniel respiró hondo. Lucía le tocó el brazo, como pidiendo que se calmara, pero él se soltó. Se notaba la mezcla de frustración y vergüenza hervirle por dentro. La licenciada Gabriela se levantó y caminó hacia el estrado con seguridad serena. Su señoría, además del video, presentó informes médicos que prueban que don Arturo mantuvo lucidez hasta sus últimos días. También testimonio escrito de la doctora que lo atendió regularmente. Y una carta manuscrita dirigida a su esposa Emilia. El juez tomó la carta. Sus ojos la recorrieron con atención y entonces leyó en voz alta, palabra por palabra, como sentencia inevitable. Emilia fue mi compañera, mi fuerza, mi soporte. Mientras mi cuerpo se apagaba, ella mantuvo la luz encendida. Le dejo todo para que siga viviendo con dignidad. Si Daniel decide un día volver con humildad, confío en que sabrá encontrar el camino. Un murmullo recorrió la sala. Yo llevé una mano al pecho. Era como si Arturo hubiera regresado solo para defenderme. Daniel apretó la mandíbula. «Eso no es justo. Soy su hijo». Gabriela respondió con calma que cortaba como filo. Ser hijo no otorga derecho a borrar el esfuerzo ajeno. El amor también se demuestra con presencia, no solo con sangre. Daniel la fulminó con la mirada. Yo vi a mi hijo herido, sí, pero también vi al hombre que la vida empezaba a desnudar de orgullo. El juez tomó una pausa larga. Todos contuvimos la respiración. Después de escuchar pruebas y considerando la voluntad explícita del testador, miró a Daniel con firmeza. El testamento queda validado a nombre de la señora Emilia Hernández de López. Caso cerrado. Un golpe seco del mazo. Sentencia final. Lucía abrió los ojos sorprendida, indignada. Daniel quedó rígido, como si el alma se le hubiera caído al suelo. «No, no», murmuró. «Esto no puede quedar así». Yo no celebré. No pude. Porque ganar frente a tu hijo nunca es triunfo. Es cicatriz. Cuando salimos del juzgado afuera, el cielo estaba encapotado. Olor a lluvia, a cambio inevitable. Gabriela caminó a mi lado. «Ganó, señora Emilia. Don Arturo estaría orgulloso». Yo asentí sosteniendo el rosario con dedos fríos. «¿Qué debería sentir?», pregunté con voz baja. «Lo que su corazón le permita», respondió ella con suavidad. En ese momento vimos salir a Daniel. Caminaba rápido, con la mirada clavada en el piso. Lucía lo alcanzó. «Daniel, ya...» «Tranquilízate», intentó ella. Él se giró hacia mí, sus ojos rojos llenos de frustración y dolor. «¿De verdad vas a quedarte con todo?», preguntó con voz rota, casi un reproche infantil. Yo respiré hondo. Mi respuesta tenía que ser firme, pero amorosa. «Daniel, lo que dejó tu padre es también mi vida. Yo trabajé, yo estuve. No es castigo, es justicia». Él dio un paso atrás herido. «Te vas a arrepentir», susurró más para sí mismo que para mí. Luego se alejó arrastrando su sombra detrás. Lucía lo siguió, pero antes giró hacia mí, con un destello humano raro, inesperado en la mirada, como si por un segundo comprendiera el dolor que cargaba. Yo regresé a casa sola. Nadie me esperaba tras la puerta. Las paredes me recibieron con eco y fotos viejas. Hice café, aunque no tenía hambre. Me senté en la silla de Arturo.
Sentí el pesar de años y lloré. No por bienes, no por papeles. Lloré porque el amor duele cuando se quiebra. Los días siguientes todo siguió igual. Afuera. Pero dentro de mí nada era igual. Miraba la cama vacía, el taller silencioso, el plato de Arturo guardado intacto en la repisa. La vida siguió, aunque yo no sabía cómo seguirla. Daniel no llamó, Lucía tampoco. La herida estaba abierta. Y yo esperé, porque las madres esperamos incluso cuando sabemos que el hijo no vuelve. En el barrio comenzaron murmullos, que era justo, que era triste, que un hijo no debería demandar a su madre. Cada palabra ajena era sal y consuelo a la vez. Una noche, mientras ordenaba los papeles que quedaron después del juicio, pensé en Arturo, en su voz, en aquel video, en su carta temblorosa. Sentí que él no me dejó riqueza. Me dejó una responsabilidad no abandonar mi dignidad aunque doliera. Pero la historia aún no estaba completa. El juicio había terminado, sí. Pero la vida, esa jueza silenciosa, apenas empezaba a dictar consecuencias. Daniel creía que podía recuperarse, que podía rehacer su plan, que su orgullo bastaría para sostenerlo. Pero la realidad es paciente, y las caídas de los soberbios nunca son inmediatas. Son lentas, desgastantes como gota que perfora roca. Y esa caída estaba por comenzar. Sin gritos, sin venganza, solo verdad. El juicio terminó, pero la vida no cierra capítulo tan rápido. Daniel salió del tribunal con pasos firmes, aunque yo vi el temblor en sus manos. La derrota no cae de golpe. Primero se instala como sombra pequeña silenciosa que sigue a uno a todas partes. Durante las semanas siguientes, el barrio se llenó de rumores. Yo no los buscaba, pero siempre llegaban como hojas arrastradas por el viento hasta la puerta de mi casa. Al principio decían que Daniel seguía confiado. Él dice que puede recuperarse, contó un vecino. Está pidiendo dinero para un proyecto nuevo, escuché en la carnicería. No me alegraba. Cada palabra era una espina. Aunque mi hijo me hubiera tratado como enemiga, el amor de madre no sabe odiar. Una tarde de mercado, mientras compraba jitomates, escuché sin querer a dos señoras hablar cerca de mí. Daniel López pidió prestado a los papás de Lucía. Ya lleva 2 meses sin pagarles. Dicen que sacó tarjetas de crédito, que los intereses lo están ahogando. Me quedé quieta con la bolsa entre las manos. El aire olía a cilantro y tortilla recién hecha, pero todo me supo amargo. Esa noche recé con más fuerza que nunca, no por la casa, no por el taller, por mi hijo, porque el orgullo hunde más que cualquier deuda. Los meses pasaron y las noticias siguieron llegando cada vez más negras, no de golpe, sino como gotas que anuncian tormenta. Supe que Daniel había intentado abrir un negocio pequeño con un amigo de la universidad. Fracasó. Después buscó inversionistas. Lo rechazaron. Luego pidió préstamos en el banco. Le aprobaron uno, después otro y otro. Pero las deudas crecen más rápido que los sueños. Lucía, acostumbrada al brillo y al estatus, comenzó a cansarse. Una vecina cuyo primo trabajaba en el mismo edificio donde vivían ellos, me dijo: dicen que Lucía ya no duerme con él, que pasa las noches en el cuarto de visitas. Yo cerré los ojos con un dolor sordo. Imaginé a mi hijo en una cama fría, mirando al techo, preguntándose dónde había fallado. Y cuando uno pierde paz en casa, empieza a perderlo todo. Un sábado fui al supermercado por aceite y pan. En el pasillo vi a Lucía. No llevaba maquillaje, el cabello recogido a la prisa. En el carrito
solo una lata de atún, arroz barato y leche en polvo. Lucía, me acerqué despacio. Ella se quedó inmóvil, después bajó la mirada. Ya no había soberbia en sus ojos, solo cansancio. Doña Emilia, dijo con voz suave, rota, yo también creí que el dinero lo era todo, que tener más significaba vivir mejor. Me equivoqué. Yo no respondí. ¿Qué se le dice a quien también cayó? Ella respiró hondo. Daniel está desesperado. Dice que si usted le diera la casa todo se arreglaría. Pero yo ya no tengo fuerzas para seguir así. Voy a volver con mis padres. Cuide a su hijo, aunque ya no sea mi esposo. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y se fue. Nunca la volví a ver. Y aunque me hirió durante años, esa última frase me hizo rezar por su vida. El descenso de Daniel continuó. Semanas después, supe que perdieron el departamento por falta de pagos, que vendió el auto, que alquilaba un cuarto pequeño en las afueras de la ciudad. Pero lo más duro llegó una noche cuando doña Carmen, la vecina, tocó mi puerta. Emilia, perdón por venir así, pero me contaron algo. ¿Qué pasa? Ella dudó como quien teme lastimar con la verdad. Lo vieron durmiendo en su carro 2 noches seguidas frente a un Oxxo. El guardia le tuvo lástima y le regaló café. Yo sentí un golpe en el pecho. Imaginé a mi hijo solo con la ropa arrugada, cubriéndose con una chamarra vieja, mientras los autos pasaban como sombras. Y me quise quebrar, pero no salí a buscarlo, porque amor no es rescatar cuando aún no ha nacido arrepentimiento. Amor también es esperar. La noche que mi hijo volvió, llovía con fuerza. El cielo se abría en truenos y el patio olía a tierra mojada. Escuché el timbre. Cuando abrí, Daniel estaba ahí, empapado, flaco, ojeroso. Ya no quedaba rastro del hombre que alzó el mentón en el tribunal. Frente a mí solo había un niño grande, perdido. Se quedó bajo la lluvia sin atreverse a dar un paso, mirándome igual que cuando tenía 5 años y rompía un plato sin querer. Titubeó, respiró, y con voz quebrada, esa voz que derrumba a cualquier madre, dijo: «Mamá, ¿todavía cabe un hijo que ya no tiene nada?» Yo me llevé la mano a la boca. No corrí hacia él de inmediato, no por dureza, sino porque el corazón, cuando se rompe tanto, necesita segundos para creer en el milagro. «Pasa, hijo», le dije al fin. La puerta nunca estuvo cerrada, solo esperaba que quisieras tocarla. Él entró lentamente y el agua chorreó de su ropa sobre el piso de la sala. Supe que era el momento más frágil y más verdadero de su vida. Le preparé café de olla, el mismo aroma que lo vio crecer. Pero esta vez Daniel lo tomó despacio, agradecido, con manos temblorosas. «Perdóname», susurró, «no supe valorarlos. Creí que la vida era otra cosa. Perdí todo lo que pensaba importante». Yo acaricié su espalda con ternura que solo la maternidad conoce. «No perdiste todo», respondí. «Aún te tienes a ti. Y si estás dispuesto a cambiar, también me tienes a mí». Él lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. Y yo lloré con él no por derrota, sino porque la humildad de un hijo puede sanar años de distancia. Aquel día no recuperé dinero ni papeles. Recuperé algo más profundo, un hilo de amor que aún no estaba roto por completo. Pero la reconstrucción apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron lentos, como cuando se intenta encender un fuego con leña húmeda. No basta con querer. Hay que soplar, cuidar la flama, tener paciencia. Daniel se quedó en casa. Le preparé un cuarto, el mismo donde dormía cuando era niño. A veces lo escuchaba llorar de madrugada. No siempre lo consolaba. Aprendí que algunas lágrimas son necesarias para limpiar el alma.
Por la mañana tomábamos café juntos. Ya no hablábamos del pasado. Eso todavía dolía. Hablábamos del presente, de lo que podía hacerse, de lo que él necesitaba cambiar. «Quiero trabajar», me dijo una tarde. «No importa dónde, solo quiero empezar». Yo asentí. «No esperes un puesto de traje y corbata. Empieza donde te abran la puerta». Daniel tragó saliva. «Lo sé, mamá. Ya no busco títulos. Busco dignidad». Al día siguiente, comenzó a tocar puertas. Fue a bodegas, talleres, tiendas pequeñas. Al principio nadie lo contrataba. «No tenemos vacante, no cumples el perfil, llámanos el próximo mes». Yo lo veía volver frustrado, pero con una fuerza nueva en la mirada. Una semana después, doña Carmen, la misma vecina que me avisó cuando él dormía frente al Oxxo, vino a verme. «Mi sobrino trabaja en un taller de carpintería», dijo. «Están buscando ayudante. El sueldo es poco, pero es honesto». Miré al cielo como agradeciendo en silencio. «¿Crees que lo acepten?», pregunté. «Si tu hijo está dispuesto a aprender, sí». Cuando Daniel volvió esa tarde cansado, le di la noticia. Sus ojos se iluminaron con esperanza. «Carpintería. Jamás he tocado un serrucho, mamá. Tampoco sabías caminar cuando naciste», sonreí, «y mira ahora». Él rió por primera vez en mucho tiempo. El primer día en el taller, llegó con manos suaves de oficina y volvió con dedos llenos de astillas. Me enseñó las marcas con orgullo infantil. «Duelen», dijo riendo, «pero este dolor me hace sentir vivo». Yo le puse pomada y recordé cuando curaba sus rodillas raspadas de niño. La vida a veces nos regresa a los mismos lugares para enseñarnos cosas nuevas. Cada día Daniel aprendía a medir, lijar, cortar, ensamblar. El maestro del taller, don Hilario, hombre de bigote espeso y paciencia infinita, le tomaba cariño. «Su hijo tiene buen corazón», me dijo un día. Solo estaba perdido. No respondí, pero mi pecho se llenó de calor. Un mes después, Daniel terminó su primer proyecto, una silla de madera sencilla, pero firme. La trajo a casa con una sonrisa tímida, como quien entrega un regalo torpe, pero lleno de amor. «La hice yo», dijo. «A mano. Yo mismo lijé cada esquina». Yo la toqué con cuidado como si fuera algo sagrado. No era perfecta. Tenía un pequeño desnivel y una astilla que quedó sin lijar. Pero para mí era la silla más hermosa del mundo. «¿Qué vas a hacer con ella, hijo?», pregunté. Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos se humedecieron. La llevó al altar donde tengo la foto de Arturo con una veladora siempre encendida. La colocó frente al retrato, se quedó mirando largo rato. Y entonces pasó algo que me deshizo por dentro. Daniel se arrodilló con lentitud, juntó las manos y dijo con voz entrecortada: «Pa, esta silla es para ti, para cuando vengas de visita». Luego comenzó a rezar un Padre Nuestro completo con la voz quebrada, pero firme como cuando era monaguillo de pequeño. Yo me tapé la boca con las manos. No podía creer que aquel hombre que me gritó afuera de la iglesia fuera el mismo que ahora lloraba frente al altar. Cuando terminó la oración, se quedó hincado un momento más. «Perdón, papá», susurró. «No supe verlos. No supe valorar nada. Voy a honrar lo que dejaste. Lo juro». Las lágrimas cayeron en el piso como lluvia que limpia la tierra. Yo me acerqué en silencio y puse mi mano en su hombro. No dije nada. Las palabras sobran cuando el corazón finalmente habla. Poco a poco, Daniel comenzó a cambiar no solo en acciones, sino en alma. Se levantaba temprano, llegaba con serrín en el cabello, sonreía más. Por las noches medíamos juntos el progreso, cuánto había ahorrado, cuántas cuotas de deuda faltaban. No era magia, era trabajo, caída, levantada, constancia.
Un día llegó con una sorpresa. Mamá me dijo dejando una llave en la mesa. Esta es la llave del taller. Don Hilario me confió cerrar algunas noches. Dice que ve potencial en mí. Yo sentí un orgullo que no sabía que aún cabía en mi pecho. Con el tiempo, los vecinos dejaron de hablar de su fracaso y empezaron a decir: el hijo de doña Emilia está trabajando duro. Ya no es el mismo muchacho altivo. Ese muchacho cambió. Y sí cambió. Porque el dolor, cuando se mira de frente, puede convertirse en maestro. Una tarde de domingo, mientras tomábamos chocolate caliente, Daniel habló con voz firme. Mamá, quiero hacer algo más grande. Quiero fabricar muebles completos, juegos de comedor cabeceras y venderlos honestamente. ¿Crees que pueda solo? No solo sonrió, con tu ayuda. Mi ayuda reí. Yo solo sé coser y administrar y organizar y hacer café. Además, tú fuiste el corazón de papá. Yo quiero que seas el corazón del taller. Sentí una ternura infinita. Si lo hacemos, respondí, será con reglas. Respeto, comunicación y nada de exigir amor con chantaje. Lo sé, me miró con seriedad. Ya aprendí que el amor no se obliga, se merece. Yo respiré hondo. Años esperando escuchar esas palabras. Abrimos el pequeño taller en la cochera de la casa, con el olor a madera como nueva vida. Daniel construyó mesas. Yo bordaba manteles para acompañarlas. Él lijaba al ritmo de la radio. Yo cosía junto a la ventana. No éramos ricos, pero éramos paz. Y paz vale más que cualquier herencia. A veces todavía dolía recordar aquel día frente a la iglesia. La herida existe, pero ahora duele menos porque el perdón tiene manos suaves. Porque perdonar no es olvidar, es decidir no vivir encadenada al pasado. Una noche antes de dormir me acerqué al altar, miré la silla de Daniel, miré la foto de Arturo, y en un susurro casi oración dije: nuestro hijo volvió viejo, no perfecto pero humilde, y eso ya es milagro. La veladora titiló como si respondiera. Yo sonreí con lágrimas quietas, porque la vida no me devolvió lo que perdí. Me dio algo nuevo, un hijo, que aprendió a amar con respeto. Han pasado casi 2 años desde aquel día frente a la iglesia donde mi hijo me negó la entrada con ojos llenos de odio. A veces miro hacia atrás y siento que todo ocurrió en otra vida. El dolor ya no arde, ahora solo late como un recuerdo que me recuerda quién fui y quién soy hoy. Mi nombre es Emilia Hernández de López, tengo 69 años y hoy puedo decirlo con el corazón firme: no perdí un hijo. Lo recuperé cuando dejé de rescatarlo y empecé a soltarlo. Mi casa ya no es silenciosa. Cada mañana huele a café recién colado a aserrín fresco del taller a pan dulce que compro en la panadería de la esquina. Daniel baja las escaleras con el cabello despeinado y la camisa manchada de barniz. A veces se ríe cuando se me queda viendo. ¿Qué miras, mamá? Miro un milagro, le respondo. Él agacha la cabeza como un niño que vuelve a nacer. Porque sí, mi hijo volvió. Volvió no con regalos, no con dinero, no con promesas vacías. Volvió con humildad. Y ese fue el regalo más grande que pude recibir. Un domingo especial, decidimos hacer algo que llevábamos postergando mucho tiempo: visitar la tumba de Arturo juntos, no como madre e hijo, enfrentados, sino como familia reconciliada. Daniel cargó la silla que había construido la primera, la imperfecta, la más valiosa. Quiero llevársela, dijo. Papá merece verla. Caminamos por el panteón entre cipreses altos que se movían con el viento. El día estaba fresco, con ese olor a tierra mojada que acompaña los finales y los comienzos. Frente a la lápida, Daniel respiró profundo.
Te fallé, dijo con la voz quebrada. Pero estoy aprendiendo. Ojalá puedas verme desde donde estés. Colocó la silla junto a la tumba, se arrodilló y rezó de nuevo un Padre Nuestro. Yo cerré los ojos. Sentí que Arturo escuchaba. Sentí que sonreía. Cuando terminamos, Daniel se levantó y me tomó la mano, esa mano que un día rechazó. Mamá, gracias por no darme todo, aunque te dolió. Si me hubieras salvado, nunca hubiera cambiado. Yo también aprendí, respondí. Amar no es cargar, es acompañar. Él me abrazó, un abrazo largo, de esos que cierran heridas que una creía eternas. El taller creció despacito como un árbol bien regado. Primero vendimos una mesa, luego un comedor completo. Después, una señora pidió un mueble especial para el altar de su casa. Daniel lo entregó con un rosario colgando y la mujer lloró al verlo. Su hijo tiene manos benditas, me dijo. Que Dios lo siga guiando. Yo asentí con el corazón lleno. A veces por las tardes llegan vecinas a bordar mientras Daniel trabaja al fondo. Se respira vida, se respira perdón. Un día recibí un mensaje inesperado, una foto de Lucía. No estaba con Daniel, vivía en otra ciudad. Sonreía con una bebé en brazos. Abajo solo decía, gracias por no ayudarme cuando lo pedí. Hoy entiendo. Y aunque ya no formaba parte de nuestra historia, aquella frase me dio paz. Porque nadie sale de un desastre siendo el mismo. Unos rompen, otros aprenden. Lucía eligió aprender. Yo también. Un año después, inauguramos el letrero que ahora cuelga encima de la cochera. Carpintería López, hecho con manos que sanaron. No es solo un negocio, es testimonio. A veces llegan mujeres mayores con historias parecidas a la mía. Hijos que olvidan nietos que solo llaman cuando necesitan familias rotas por herencias y rencores. Me miran como buscando un consejo y yo les digo, no regalen su paz para comprar amor. El amor verdadero no se compra, se cultiva, con respeto, con límites, con valor. Una tarde de verano, mientras bordaba un mantel rojo para nuestro primer comedor grande, Daniel se acercó con algo detrás de la espalda. Mamá, te tengo algo. Otra silla chueca, bromeé. Él sonrió y sacó un sobre. Es para ti, para la mujer más valiente que conozco. Dentro había un contrato. Daniel había ahorrado lo suficiente para comprar una parte del taller formalmente. No quería que solo fuera mi hijo ayudándome. Quería ser socio legal responsable igual. Yo lloré. No porque necesitara el dinero, sino porque finalmente entendí mi hijo ya no pedía, ahora ofrecía. Ya no esperaba herencia, ahora construía legado. Lo abracé con orgullo. ¿Tu padre estaría tan feliz? Yo lo sé, dijo Daniel mirando al altar. Él nunca se fue. Está en cada clavo que clavo bien y en cada uno que clavo mal. Reímos los dos. La vida es así, se cae, se aprende, se clava de nuevo. Y hoy, mientras te cuento mi historia, sé que muchas madres que escuchan esto han llorado en silencio alguna vez. Sé que algunas sienten culpa por poner límites. Otras temen quedarse solas y dicen no. Pero escúchame bien. No eres mala madre por protegerte. No eres egoísta por defender tu dignidad. No estás sola. Si yo atravesé el infierno y regresé con un hijo nuevo, tú también puedes. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Perdonar no es abrir la puerta al abuso. Es cerrar la herida sin perder la memoria. Es amar con la frente en alto, no con la cabeza agachada. Yo no pedí que mi hijo cayera, pero cuando cayó, en vez de extender la red para evitar el golpe, extendí la mano para levantarlo después del impacto. Eso hizo la diferencia. Gracias por llegar hasta aquí.
Gracias por escuchar la historia de una madre como muchas. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada, si te recordó a alguien, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. ¿Alguna vez tuviste que poner límites para proteger tu paz? Quiero leer tu historia. Quiero acompañarte como tú me acompañaste hoy. Y si quieres más relatos como este de vida de heridas, que sanan de familias que caen, pero también se levantan, suscríbete, comparte y quédate en este canal. Porque cada día, aquí una historia puede cambiar otra vida. Como la mía cambió